Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Bienvenido al programa de hoy. Están sintonizando a Radio World Last Change. Soy su anfitrión, Luis, y a mi lado, Pedro. Bienvenidos, contentos que nos permitan estar con ustedes parte de su día. Como padre es fascinante verte en tus hijos. ¿Y te hace humilde? Oh, sí, te da humildad, pero muy divertido. Mi hija tiende a tener mis cosas, tiene mucha energía, quiere estar haciendo algo o salir constantemente. Estoy aburrida. Es un reclamo que comenzamos a oír desde que era chica. Tiene muchas amistades y siempre están constantemente en algo. Nuestro hijo, por otro lado, tiende a ser como su madre. Se sienta por horas, si se lo permites, trabajando en estos modelos bien complicados. Tiene una flota de avionetas colgantes desde el techo de su habitación y en los muebles una línea amplia de automóviles. Vaya, parece que tiene paciencia. Así es, eso es exactamente lo que él tiene. Algunos de los modelos son trabajados bajo un magnificador y con un par de pinzas. Me volvería loco si tuviese que hacer eso. Solo pensar en ello me sofoca, pero sí, él es paciente. Y de esto quiero hablar hoy. La última generación de los santos son apartados como únicos y especiales porque son pacientes. No es un atributo que es descrito muy a menudo, ¿no es así? Oímos que Moisés era el más humilde hombre que vivió, pero la paciencia no es algo que solemos oír hoy en día. Yo nunca he oído sermones predicados acerca de la paciencia de los santos. ¿Lo has oído tú? No puedo decir que sí. Y es una lástima, porque el Nuevo Testamento está lleno de instrucciones para que los creyentes practiquen la paciencia. Alaba a aquellos quienes son pacientes, por lo tanto, está claro que es un atributo espiritual importante de poseer, y aún no sabemos su significado realmente. Antes que sigamos en el tema, quisiera tomar un momento para poner a los oyentes al día. La Biblia repetidamente urge a los creyentes a llamarle por el nombre del Señor, pero Señor no es su nombre. Es un título. También lo es Dios. Todos son títulos. Para actualmente llamarlo por su nombre, necesitas conocer su nombre, ¿no les parece? Por tanto, también preferimos usar el verdadero nombre del Padre, que es Yahuwah. También se le encuentra siendo referido como Yah. El nombre del Salvador es Yahushua. Así que cuando oigan a Luis o a mí referirse a Yah, a Yahuwah o a Yahushua, sabrán que nos referimos al Padre y al Hijo. Gracias, Pedro. Revelaciones repetidamente se refiere a la paciencia de los santos. La paciencia de los santos, la paciencia de los santos. Ahora sabemos que es un principio bíblico, que cada vez que algo es repetido, es una idea estar atento y prestar atención porque es importante. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta importante paciencia de los santos? Antes de seguir, vamos a definir a qué nos referimos por paciencia. Ahora tu hijo es obviamente paciente. Él dedica horas a trabajos meticulosos, trabajos que a ti te hubiese sacado tus cabales. Oh, definitivamente. Y así, él está dispuesto a continuar y cumplir con la meta que ha elegido, es decir, edificar una avioneta. Es un buen ejemplo de la paciencia, por lo menos a lo que nosotros sabemos de la moderna definición. El diccionario dice que la paciencia es, cito, la voluntad o habilidad de esperar o soportar sin argumento. Sí, esto no describe a mi hija. Es una buena definición. Sin embargo, el lenguaje es fluido. Con el aumento de la tecnología, nuevas palabras están siendo añadidas todo el tiempo y las definiciones cambian. Para alcanzar en realidad un significado íntegro acerca de qué está refiriendo la Biblia cuando se le dice a los creyentes que hagan ejercicio de la paciencia, necesitamos aprender cómo la palabra fue definida en los tiempos cuando los traductores bíblicos seleccionaron la palabra sea representada del origen griego. Muy buen punto. Por eso me has pedido que traiga mi viejo antiguo diccionario. Culpable. Entonces, ¿qué nos dice? Dice paciencia. Es el sufrimiento o aflicciones, dolor, fatiga, calamidad, temperamento ecuánime, soportar sin murmurar o desplicencia. La paciencia puede surgir de la fortaleza constitucional o de la sumisión cristiana a la voluntad divina.
Es el acto o la calidad de larga espera por justicia o bien esperado sin descontento. Uf, interesante. Bien, ahora leamos de las Escrituras, veamos lo que dice. Revelaciones 13, versículo 10. Dice: el que lleva en cautividad va en cautividad. El que a cuchillo matar es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora notemos cómo la paciencia está vinculada a la fe. La paciencia de los cristianos está fundada en la fe. Por eso es una parte vital del desarrollo espiritual. Ven, todos tienen pruebas, todos nosotros. Sí, el demonio nunca duerme. ¿O sí? Y se vuelve más intenso. Es como si las tensiones y peligros en una escala global fuesen reflejadas en los problemas de nuestras vidas personales. Pero hay una razón por ello. Las pruebas que vienen a la vida de todos son permitidas por Yahuwah, para que así desarrolle fortaleza y vigor espiritual. Este es un concepto espiritual que Pablo explicó con detalle en Romanos 5. Da una explicación del cual el proceso por cual la paciencia es aprendida y las recompensas espirituales que resultan. Comencemos leyendo en el versículo 3. Nos gloriamos en las tribulaciones también, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y paciencia, la experiencia, lo prueba la esperanza. Y la esperanza lo hacen avergonzarse, porque el amor de Yahuwah es derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo que es dado. Esto, aquí está el secreto del triunfo. Los problemas fomentan paciencia. La paciencia, a su vez, le da a cada individuo su propia experiencia personal con Yah. La confianza es desarrollada cuando en su propia vida experimenta la bondad y fidelidad de Yah. Esto es tan importante, conocerle a Él por sí mismos. Y con esto viene la esperanza. No te darás por vencido cuando las cosas se pongan difíciles. Me gusta ese decir, cuando las cosas se pongan difíciles. Los duros se ponen en marcha. El conocimiento personal de Yahuwah, confiar en las promesas divinas, es lo que te da fortaleza para levantarte y seguir adelante. El antiguo poeta épico griego, Homer, lo dijo mejor. Él dijo: no sé lo que el futuro traerá, pero sí sé quién lo traerá. ¿Homer dijo eso? Así es, me había sorprendente, ¿no? Sí, pensé que lo hubiese dicho un cristiano. La verdad carga un peso, no importa quién lo diga. De todos modos, lo que estás diciendo es que las pruebas de la vida son, básicamente, un regalo, en un sentido. Son permitidas, ya las permite, por el propósito expreso de que se desarrolle en nosotros el atributo espiritual de la paciencia. Exacto. Estas mismas pruebas pueden ser vencidas mediante la fe y la confianza en el poder divino. Esto da a cada individuo conocimiento, una experiencia individual que le demuestra a Yahuwah que es digno de confianza. La paciencia está disponible a todo quien lo busque. Es obtenida mediante la elección de confiar en Yahuwah en la vida diaria. Esta es una elección constante, es una decisión que no es basada sobre los sentimientos. Sentimientos de miedo o duda a menudo tienen que ser ignorados cuando se ejerce la fe. Los sentimientos no son fiables. Me recuerdo en un programa anterior acerca de la fe, aprendimos la definición de lo que es la fe. Cito: el consentimiento a la mente de la verdad, de lo que otro declara, descansando en su autoridad y veracidad, sin ninguna otra evidencia. Sí. Entonces, aquí es donde entran las elecciones. Eliges confiar en Yahuwah, su bondad, su amabilidad, su voluntad en ayudarte. Y lo que estás diciendo es, basado en tu conocimiento de su carácter, tienes la paciencia de esperar en él. Exactamente. Pueden ver, cuando ha llegado a conocerle por sí mismo, a nivel personal, sabrán que él es fiable, como un niño que confía en lo que le dice su padre porque él es su padre. Tú confiarás en tu Padre Celestial porque sabes que te ama. Tú sabes que Él quiere lo mejor para ti y tú sabes que Él cumple lo que promete. Entonces, esto es todo muy importante. Pero ¿puedes compartir con nosotros puntos adicionales en cómo podemos desarrollar esta paciencia? Lo primero que se debe recordar es que Yahuwah es tu protector. De hecho, ese es uno de los nombres que Él se da a sí mismo en las Escrituras. Yahuwah Sabaoth es mostrado en varias Biblias como Señor de los ejércitos, pero también significa que Él es nuestro protector. Como nuestro protector, su mano se estira sobre nosotros, cubriéndonos. Nada puede golpear al Hijo de Yah sin primeramente golpear la mano de Yahuwah. La mano extendida sobre nosotros es la primera en sentir el peso del golpe, absorbe el golpe con plena vigencia. Entonces, solo esa pequeña cantidad que se puede usar para nuestro bien eterno es permitido penetrar. Esto es muy confortante. Hay una promesa bíblica al respecto, algo en que aferrarnos, porque te digo, cuando cosas malas están ocurriendo o estás en medio de una emergencia, tener una promesa en la cual aferrarse en realidad ayuda. Primero de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel Yah, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla.
Esa es una promesa. Satanás siempre está tentando destruir al humilde creyente, siempre. Pero ya es nuestro encubridor y escudo. Una vez más, la mano que hiera a un hijo de Yahuwah primero golpea la mano que le circula. En realidad me gusta ese pensamiento. Me recuerda a Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Él siente lo que sentimos, literalmente. Y porque Él siente lo que sentimos, Él pesa el ataque antes que nos golpee. Él lo pesa y solo permite que penetre lo que puede ser utilizado para nuestro eterno bien. Él nunca permitiría que la fuerza completa o el golpe traspase, si no fuéramos destruidos. Esto es hermoso. ¿Qué más? Una de las cosas más importantes que pueden hacer es tomar tiempo para reconocer las oraciones correspondidas, aun sean las cosas pequeñas. Somos tan necesitados, es fácil saltar de una petición a otra, pero también necesitamos tiempo para reconocer las bendiciones de Yahuwah y las correspondencias pasadas a nuestras oraciones. Eso es también porque debemos ser muy específicos al orar. Ahora, ¿a qué se debe esto? Hablando de mí mismo, no quiero pedir por algo que no sea bueno para mí, o que Yahuwah sepa que no es para mí. Tiendo a dejar mis peticiones abiertas a su voluntad por lo mismo. Muchos lo hacen así, pero no hay nada malo con ser específico en la petición, siempre y cuando añada la reserva, no sea mi voluntad, sino la vuestra sea hecha. De hecho, nosotros debemos orar muy específicamente, para que cuando sea correspondida tengamos certeza. Esto es importante. Cuando reconocemos una oración correspondida, esta gratitud despierta la gratitud de nuestro corazón y a su vez inspirará amor. Es hermoso, es un ciclo autoperpetuo, porque el amor ganado mediante esta experiencia inspira aún gran confianza y fe. La gratitud despierta el amor, la cual inspira confianza. Sí, y a medida que hacemos esto más y más, nuestra fe y confianza crecerá, y esto es lo que desarrolla la paciencia en los corazones de los creyentes. También es importante hacer una elección deliberada a creer en las promesas dadas en las Escrituras. Recordemos, estas son las palabras de Yahuwah para ti. Él no está pidiendo fe ciega. Él nos ha dado razones en abundancia para confiar en su amor por nosotros. Basa su confianza en Él, en su conocimiento personal de Él, como un todopoderoso, todo amante, Padre quien le ama como si no hubiese otra alma en la tierra, porque quien Él dio a su Hijo. Sostén ese pensamiento, Pedro. No se muevan, amigos. Ya volvemos. Revelaciones contiene información vital para todos viviendo hoy. Los capítulos 8 y 9 son particularmente importantes. Estos predicen eventos muy importantes que tendrán lugar en el cercano futuro. Son descritas como las 7 trompetas. Cuando estas 7 trompetas detonen, sabemos que estamos a solo meses de la segunda venida. Para aprender más, visite nuestro sitio web en worldslastchance.com/español. Tenemos varios artículos y vídeos que cubren todo el aspecto de este tema. No hay mucho tiempo, prepárese, es la responsabilidad personal ante el monarca. Una vez más, en www.worldslastchance.com. Hoy hemos estado hablando acerca de la paciencia de los santos. En Revelaciones, los triunfantes son recompensados por su paciencia. Revelaciones 13:10 dice: aquí está la paciencia y la fe de los santos. Por lo tanto, la paciencia y la fe están vinculadas. Ahora, justo antes de nuestra pausa, Pedro compartió algunas formas de cómo podemos desarrollar esta paciencia para vencedores. Pedro. Gracias, Luis. La primera es que recuerden que Yahuwah es su protector.
Salmos 34 nos dice: los ojos de Yahuwá están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus llantos. Yahuwá es tu Padre, Él te ama, Él sabe lo que necesitas y Él ha prometido cuidarte. Amén. Lo segundo, junto con orar específicamente, es tomar tiempo para actualmente tomar en cuenta las peticiones correspondidas y devolver las gracias por las varias bendiciones de Yahuwá. Esto es tan importante porque la gratitud despierta el amor, cual incrementa la confianza. Y tu paciencia, tu voluntad de esperar a Yahuwá y confiar en Él, aun cuando no puedas ver el camino ante ti, crece y crece. Los santos confían en Yahuwá, ellos confían en sus promesas. Esta confianza se ha edificado sobre una experiencia individual. Ellos pueden soportar penurias, persecución y desprecio, porque tienen completa confianza que Yahuwá les librará y que la prometida recompensa es segura. Esto me recuerda de 1 Tesalonicenses 5, cual dice: fiel es quien os llama, el cual también lo hará. Sí, tú puedes confiar en las promesas, y es esta misma confianza la que les da a los santos la paciencia para esperar en Yahuwá, aún enfrentando el martirio. En febrero de 2015, el grupo terrorista ISIS lanzó un vídeo exhibiendo la matanza de 21 hombres en una playa del Mediterráneo. Me acuerdo de eso, fue horrible. ¿No fueron algunos de ellos cristianos? Sí, de hecho, 13 de los 21 hombres decapitados eran egipcios copto-cristianos. La revista Time citó a Basi Kamel diciendo: yo sentí paz sabiendo que ellos murieron como mártires en el nombre de Cristo. Lo que hace esta cita tan maravillosa es que los dos hermanos menores de Bashir, incluyendo un primo, estaban entre las víctimas. Ahora dime, Luis, ¿cómo alguien puede sentir paz sabiendo que sus amados fueron martirizados? Según yo lo veo, solo hay una cosa que puede hacer a alguien sentirse así: la confianza en las promesas de Yahuwá. ¿Lo entiendes? Ahora quieres escuchar algo verdaderamente maravilloso. El mismo artículo continúa hablando acerca del servicio conmemorativo que la Iglesia sostuvo para esos hombres. El servicio conmemorativo actualmente lo volvieron en una celebración. ¿Qué celebraban? La fidelidad de Yahuwá en mantener sus promesas. Mantuvo a los hombres fieles a Él. Esta fue la razón de su celebración. El artículo dijo que según se fueron de la Iglesia, las mujeres hasta ulularon. Es lo que hacen en su cultura para dar honor. Lo hacen en ambos, los funerales y las bodas, y en otras ocasiones cuando celebran. Realmente inspirador. Tengo que decir, humanamente esto no es posible. La única forma que cualquiera pudiera regocijarse bajo tal horrendas circunstancias sería porque saben y confían que Yahuwá es fiel. Podían ver que Yahuwá había fortalecido a los hombres para mantenerse fieles, tal como Él les prometió. Fortaleció su fe también. De hecho, el párroco de la villa, Macaísa, dijo, cito: estoy seguro que esto, el martirio, tuvo un efecto positivo y no un efecto negativo. En el mes y medio, cuando la gente fue secuestrada, toda la congregación venía a la iglesia a orar por su retorno, pero en sus peticiones después pidieron que si han de morir, mueran por su fe. Y eso fue lo que sucedió. La congregación está creciendo actualmente, psicológicamente y espiritualmente. Esto me hace acordar de Hebreos 10. Permíteme leerlo rapidito. Aquí Pablo está alentado a los creyentes a permanecer fieles y no rendirse cuando una prueba se presente. Él nos dice: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Yahuwá, obtengáis la promesa. Porque aun por un poquito, y el que me ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si él retrocediere, mi alma no tendrá placer en él. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para la perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Oh, me encanta este versículo. Lo extiende a la visión claramente. Todo quien desarrolle la paciencia mediante la fe en Yahuwá serán herederos de Yahuwá y herederos unidos con Yahushua. Pero aquellos que no desarrollan la paciencia están para la perdición. Ahora, en una nota levemente diferente, quiero preguntarte acerca de un pasaje en Rev 21 que tengo que admitir, lo encuentro confuso. Revelaciones alaba a los santos por su paciencia, pero después en el capítulo 21 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo veré su Eloah, y este será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, y los abominables, y los asesinos, los fornicarios y hechiceros e idolatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Cuál es la segunda muerte? No es sorprendente que los hechiceros, los idolatras, los mentirosos, fornicadores y asesinos se pierdan. ¿Pero los cobardes? ¿Por qué debe una persona perderse si tiene miedo? Simplemente no se compara con lo que conozco del carácter de Yahuwá.
La respuesta es simple. Los cobardes están perdidos porque son incrédulos. La fe es simplemente tomar a Yahuwah en su palabra por quien Él es, todo amador y todopoderoso. La fe no requiere ninguna otra evidencia. La fe confía porque la fe conoce el carácter de Yahuwah y eso es suficiente. Por lo tanto, la escasez de fe en sus promesas es, en una esencia, llamarlo un mentiroso. Leamos Hebreos 11, 1 y 6, Luis. La fe es la sustancia de las cosas esperanzadas, la evidencia de las cosas no vistas. Pero sin la fe es imposible complacerle, porque aquel quien viene a Yahuwah debe creer que Él es, y que Él es quien premia a aquellos que le buscan diligentemente. Si no tienes fe en Yahuwah, que mantendrá sus promesas, no tendrás la paciencia para esperar en Él a que actúe en tu nombre. No confiarás que Él enviará a Yahushua para librar a todo quien confiadamente espera en su retorno. En su lugar, tendrás miedo. Bien, esto tiene más sentido, ya lo entiendo. Veamos lo que Pedro tuvo que decir. Ahora recordemos si alguno de los discípulos carece de paciencia, era el impetuoso Pedro. Muy cierto, me gusta Pedro, tan humano en todas sus fallas. ¿Puedo relacionarme con él? Él es genial, pero aprendió a confiar en Yahuwah, y eso es finalmente lo que lo salvó a pesar de haber negado al Salvador. Bien, vamos ahora a 2 Pedro capítulo 1 y leamos los versos 3-8. 2 Pedro 1, 3, 8... Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud, por medio de las cuales nos han concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento temperancia, a la temperancia paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal obra caritativa, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar estéril ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Maestro Yahushua, el ungido. Si nos sometemos confiadamente a la voluntad divina, ganaremos paciencia. Confiaremos en Yahuwah en todas las cosas, sabiendo que el hombre no solo vive del pan, mas de toda palabra que procede de la boca de Yahuwah vivirá el hombre. Cuando heridos o abusados por otros, aquellos que tienen paciencia no buscan vengarse. Ellos confían en Yahuwah a que corrija todo mal. Aclaman la promesa, la venganza es mía, yo pagaré, dice Yahuwah. Se coloca a la derecha de nuevo, teniendo una relación personal, ¿no es así? En realidad sí, es muy revelador que cada instancia en Revelaciones donde se describe a los santos teniendo paciencia está en el contexto del último conflicto en el fin de los tiempos. Esto es significante. ¿Cómo así? Todo quien triunfe lo hará solo en la fortaleza de Yahuwah. Su fuerza es de ellos mediante la fe. Ejerciendo la fe, ejercerán la paciencia. Como Yahushua en el jardín de Getsemaní, su fe será probada hasta el extremo. Como Yahushua en la cruz, habrá tiempos cuando emocionalmente ellos sentirán como si su Padre Celestial finalmente los ha abandonado. Pero también como Yahushua, ellos triunfarán mediante la completa confianza en Yahuwah. Someterán su voluntad a la voluntad divina y esperarán por Él que los libere en una forma que Él mejor sabrá. Son contentos de esperar en Él porque le conocen y confían en Él. Una vez más, es esa relación personal. Conocer a Yahuwah por sí mismo, obtener su propia experiencia en la sabiduría que Él cumple con sus promesas. Solo quiero añadir un pensamiento. Si careces de conocimiento, si careces de fe, si careces de paciencia, pídale a Yahuwah. Él no retiene ninguna cosa buena de sus hijos. Debido a que la fe no está basada sobre los sentimientos, haga la simple elección hoy y confíe en Él a pesar de sus sentimientos. Haga un hábito de esperar confiadamente y pacientemente sobre Él. Haga un hábito diario de descansar en Yahuwah. Aclame su promesa, confíe en su palabra. Tú también puedes tener la paciencia de los santos y heredar todas las cosas, con Yahushua nuestro Salvador. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando a un pueblo para el pronto retorno del Salvador.
Las celebraciones del Domingo de Resurrección son tradiciones populares para muchos. Conejitos, huevos de chocolate, gorros y vestuarios en tonos pálidos, todos son vistos de forma inofensiva de celebrar el cambio de temporada y dar la bienvenida a la primavera. Para muchos otros, el fin de la Cuaresma y la celebración de la resurrección del Salvador en el Domingo de Resurrección son observancias espirituales apreciadas. El problema es que celebrar el Domingo de Resurrección en realidad deshonra a aquel a quien supuestamente se le está honrando. El Domingo de Resurrección no tiene origen en las celebraciones bíblicas, más bien viene directamente del antiguo paganismo. Para aprender más, visite nuestro sitio web worldslastchance.com/español y vean el vídeo Pascua, la Pascua pagana. También está en YouTube. Eso es algo nuevo. ¿A qué te refieres? Nuestra primera carta viene de Belarus. Esto es grandioso. Me encanta oír de nuestros sintonizantes y ver hasta dónde se va extendiendo la verdad. Es muy alentador. Entonces, ¿qué tiene que decir Bielorrusia? Nos escribe Julia Faikova en Malachi. No sé cómo pronunciarlo, pero es en algún lado de Bielorrusia. Ella dice: estimados WLC, ¿me pueden contar más acerca de los conflictos en Palestina e Israel? ¿A quién debemos apoyar? ¿Y qué de los cristianos palestinos? ¿Es nuestro deber cristiano apoyar a Israel? Esta es una buena pregunta. Muchos creen que siempre deben apoyar a los judíos en todo. Tienes razón. Llevan peregrinaciones a Israel, envían sus donaciones y ofrendas en apoyo a Israel, todo basado en la suposición que los judíos son el pueblo elegido de Yahuwah. Y así ayudando a los judíos es dar a Yahuwah. Bueno, está ese versículo en el Antiguo Testamento cual dice: porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieren en poco serán viles. 1 Samuel 2:30. Yo creo que está en Samuel 1. Sí, hay una gran cantidad de fondos que fluyen a Israel basado en ese entendimiento. El problema es que es un entendimiento errado. La idea que las ofrendas deben ser enviadas en apoyo a los judíos, que sus políticas son sin culpa y siempre han de ser apoyados, a pesar de la violencia y daños hechos a otros, es una mentalidad animada por los mismos judíos siguiendo a la Segunda Guerra Mundial. Se cree que dando a los judíos son el pueblo elegido de Yah, el dar o bendecir a los judíos es dar y bendecir a Yahuwah. Y tiene razón, en 1 Samuel 2:30 es citado como las bases para esa creencia. Necesitas un aumento en el trabajo, necesitas más ingresos para pagar tus cuentas, no puedes sobredarle a Dios, entonces dale a los judíos, y Dios será forzado a devolverte más de lo que le das a él. Esa es la mentalidad. Suena bastante egoísta. Ciertamente lo es a veces, pero no siempre. Hay muchos que genuinamente quieren demostrar su amor a Yahuwah haciendo lo que creen que apoyará su obra. El problema es que toda esa mentalidad, incluso la consulta de Julia, nace de la suposición que los judíos de hoy son el pueblo elegido de Yahuwah,
y eso simplemente no es verdad. Así fue. Los judíos rechazaron a Yahuwah en el tiempo de la crucifixión de Yahushua. Pero antes de esto, leamos 1 Samuel 8:7. Dame un momento. Y Yahuwah dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos. ¡Wow! Desde entonces, eso queda claro que fue cuando exigieron un rey. Así es, pero el corazón de Yahuwah no fácilmente es puesto a un lado, el continuo obrar con ellos, tratando de acercarlos. Él les envió un profeta tras otro con mensajes amorosos, y el perdón si solo se arrepintieran. Finalmente, solo días antes de la crucifixión del Salvador, Él lo hizo claro, que nunca se arrepintieron y se volvieron a Yahuwah. Leamos Mateos 23, versículos 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre de Yahuwah. Yahuwah ama, incluso a aquellos que le rechazan. Sin embargo, Él nunca se forzará a sí mismo donde no es querido. El continuo tratando de acercar a los israelitas al arrepentimiento. Te acordarás como en el día Pentecostés varios miles le dieron su corazón a Él bajo el derramamiento del Espíritu Santo. Sin embargo, solo unos años después, la prueba de la nación israelita se cerró cuando apedrearon a Esteban. El primer mártir cristiano dio una poderosa defensa de la verdad al Sanedrín antes que lo apedrearan. Sí, y con este acto la nación de Israel rechazó a Yahuwah y él finalmente se retiró. Lo que muchos olvidan o pasan por alto es que las bendiciones de Yahuwah siempre son prometidas con la condición de obediencia. Esto sí es verdad. Entonces, lo que están diciendo es que los israelitas verificaron su rechazo del Mesías cuando comenzaron a perseguir a sus seguidores, cuando apedrearon a Esteban. Yahuwah, siendo siempre educado, finalmente se retiró. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta de Julia, nosotros creemos que ni en el Estado de Israel ni la gente judía son los recipientes de las promesas especiales bíblicas. En su lugar, aquellas promesas están ahora abiertas a todo quien acepte, por fe, la justicia de Yahushua. Las personas que piensan que el templo debe ser reedificado olvidan las palabras de Yahushua en Juan 18, donde él dijo, cito: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Juan 18:36. Él estaba preparando un reino celestial, por lo que es lógico pensar que las bendiciones prometidas a los israelitas en la antigüedad será extendida a abarcar a todo creyente. WLC no es partidista. Nuestro equipo se extrae de todo el mundo. Somos civiles habitantes de la ley en nuestros países individuales. Pero dado que los cristianos palestinos son los más olvidados y oprimidos, despreciados por los apoyadores judíos y musulmanes, nuestras oraciones son elevadas por ellos. Bien, tenemos tiempo para una consulta más. Esta es de Bernardo de Los Ángeles, California. Él escribe: disfruto mucho sus transmisiones de radio. También he estado aprendiendo mucho en su sitio web. Solo esto curioso: ¿por qué se nombraron World Last Change? Gracias por su consulta, Bernardo. El nombre World Last Chance fue elegido porque refleja nuestras creencias. La Biblia advierte que un tiempo viene cuando el cielo declarará que la libertad condicional cerrará. Veamos, cuando Adán y Eva pecaron, una segunda oportunidad fue dada a la raza humana. Por eso decimos, tan pronto hubo pecado, hubo un Salvador. Pero esta segunda oportunidad no durará por siempre. Están en movimiento los eventos que llevarán al mundo a un punto de decisión. Cuando todos tomen su decisión, no hay razón para que tiempo continúe, y cielo declarará que la libertad condicional será cerrada. Sí, dame un segundo para leer en esto. Está en Revelaciones 22, versículo 11. Dice: que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia, y que el que es santo siga guardándose santo. En WLC sentimos un agobio por advertir al mundo que la libertad condicional pronto cerrará, y poco después de esto Yahushua vendrá por segunda vez. El tiempo de probatoria es la segunda oportunidad. No habrá más oportunidades en el futuro para cambiar lados. La aceptación de la verdad es literalmente World Last Chance. Como Josué le dijo a Israel: escoged hoy a quien habéis de servir.
Josué 24:15. No hay mucho tiempo para hacer esta elección. En realidad no lo hay. Si usted tiene consultas o comentarios, queremos oírles. Hola, con ustedes Laura Martínez, con la promesa diaria de la palabra de Yahweh. ¿Te has sentido solo? Si es así, no estás solo. Un estudio general social aclama que el número de americanos quienes dicen no tener amistades cercanos se han casi triplicado desde 1985. Existen muchas razones por esto. La soledad se ha dado a demostrar ser, crea o no, contagiosa. También el Internet contribuye al sentimiento de soledad dicho por muchos. Lo que es irónico es que muchos se vuelven al Internet para aliviar estos sentimientos de soledad, que de hecho empeora la situación. La razón es simple. Internet provee una solución rápida a la soledad. Los contactos están solo a un clic, pero el efecto no es duradero. Un artículo escrito por Forbes Magazine, Carolyn Beaton declaró: una razón por que Internet nos hace solitarios es porque intentamos sustituir verdaderas relaciones con relaciones en línea. Aunque temporalmente nos sentimos mejor cuando participamos con otros, estas conexiones tienden a ser superficiales y, por último, sin ningún tipo de satisfacción. Y como en otro estudio ella citó, los contactos en redes sociales no son una alternativa efectiva para las interacciones sociales offline. La soledad, por largo, ha sido un problema sufrido por los adultos mayores, pero ahora, entre los americanos, son los milenarios que se quejan más de sentirse solos. Si se siente solo, Yahushua es la respuesta. Las últimas palabras del Salvador, según registradas en Mateo, son una promesa. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tú nunca estarás solo. Esta es una promesa. Deje que su fe se asiente y se aferre a ello. Se nos ha dado grandes y preciosas promesas. Vaya y comience a clamar. Los santos de Yahuwah tienen la paciencia de esperar en Yahuwah porque ellos confían en Él. Ellos confían en Él porque han hecho el punto primordial de conocerle a un nivel individual. Sentarse en los bancos de las iglesias para que sean predicados por otros no fue suficiente para ellos. Ellos separaron el tiempo uno a uno con el Padre. De sus propias vidas y experiencias llegaron a saber que en Él siempre se puede confiar. Exacto, Luis. No le confiaron su salvación a nadie más, ni a los párrocos o sacerdotes. Son hombres, ni a sus cónyuges. Ellos buscaron a Yahuwah por sí mismos y encontraron que Él es siempre creíble. ¿Sabes quién es Corrie ten Boom? Ah, sí. O mejor dicho, ¿quién era? Falleció en 1983. De todos modos, fue la primera mujer en convertirse en una relojera licenciada en los Países Bajos. Los ten Boms eran cristianos que daban honor al séptimo día del Sabbat y creían que los judíos eran los elegidos de Yahuwah. Durante la Segunda Guerra Mundial, la familia ayudó a los guerreros de la resistencia judía y holandés quienes escaparon del Gestapo. Después de haber sido traicionados, los nazis arrestaron a 30 miembros de su familia. Eventualmente, Corrie y una hermana fueron enviadas a campamento de labores notorio para mujeres nombrado Ravensbrück. Su hermana murió ahí.
15 días después, Corrie fue liberada debido a un error clerical. Solo una semana antes, todas las mujeres del mismo grupo de edad fueron enviadas a las cámaras de gases. Wow, sé quién era, pero no sabía acerca de su escape de la muerte y estuvo tan cercano. Corrie ten Boom vivió a través de unas experiencias increíbles, pero a través de todo, ella vino a conocer a Yahuwah en una forma que muy pocos jamás han llegado a conocer. Y basado en ese conocimiento, ella llegó a confiar en él a un nivel que es poco común. Una vez ella dijo algo que quedó en mí en todos estos años. Dijo: nunca tengas miedo de confiar un futuro no conocido a un Dios conocido. Eso es hermoso y ella debería saber, ¿no? Es interesante que aquellos que pasan por más penurias, los individuos que más experimentan los más horrendos sufrimientos, las más intensas persecuciones y las pruebas más aterradoras, son aquellos cuya fe y confianza está firme en Yahuwah. Es debido a que tienen una experiencia en fe. Estos no están dependiendo de la experiencia de otros, tienen la propia. Como Pablo escribió a Timoteo cerca del fin de su vida: yo sé a quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él tiene poder para guardar hasta que aquel día lo que me ha encomendado. Y es aquí donde está, ellos le conocen por sí mismos. Y es esto lo que cada uno de nosotros necesita saber, conocerle por sí mismo también. Hay una cita, no sé quién lo dijo. El más prolífico de todos los autores. ¿Anónimo? Sí, ese mismo. De todos modos, el señor Anónimo dijo: la fe no es fe hasta que es todo a lo que te estás agarrando. No son sentimientos, es la simple confianza en Yahuwah, porque sabes que en Él está segura tu confianza. Amén. Y esto es lo que mantiene al pueblo de Yahuwah durante las noches más oscuras y en las tormentas más heladas: la paciencia de los santos. Es posible porque ellos saben a quién han creído y confían en Él. Hace unos años atrás leí una historia inspiradora acerca de un grupo de 40 familias ucranianas. En los tempranos tiempos de 1930, la década de los 30, justo antes de la horrenda hambruna de Stalin que mató a un estimado de 7 a 10 millones, Yahuwah guió a este grupo de humildes creyentes ordenadores fuera de Ucrania hacia la China. Ahora, lo interesante para mí fue, detrás de los Urales, había un hombre nombrado Iván, que era un campesino rico. Iván no tenía un grupo de compañeros creyentes, sin embargo, él escuchó rumores de que se venía él y su esposa oraron y oraron y oraron buscando el rostro de Yahuwah, pidiendo de alguna forma escapar. Esto es interesante. Él pudo ver lo que venía, no hundió la cabeza en la arena. Exacto. Siempre hay una advertencia para aquellos quienes van a ver y escuchar y orar. Entonces Iván y su esposa podían ver que las cosas se pondrían bien difíciles en Rusia, pero no sabían qué hacer. Esto fue en los días anteriores y en una zona donde no había mapas. No tenían ni idea dónde ir y ya era peligroso intentarlo. Según entiendo, se necesitaba permiso para ir de una ciudad a otra. No sé cuánto oraron, pero eventualmente una noche Iván fue conmovido a enganchar la carreta a la vaca, empacar algo de comida y llevarse a su esposa y a sus niños pequeños a salir esa misma noche. Ahora, recordemos, Iván era un campesino de buena situación en esos tiempos. Tenía caballos de valor, un buen confortable coche, pero fue intensamente conmovido dejar el coche en el granero y los caballos en los establos, dejar la lámpara encendida en la cocina y solo irse. Entonces, eso fue lo que hicieron. Eso tuvo que haber tomado una fe increíble. Dejarlo todo, enganchar la carreta a la vaca y solo irte en la noche. Pues sí, definitivamente, pero Yahuwah siempre sabe que es mejor para ti. Lo que Iván no sabía en el momento y solo aprendió después fue que hubo órdenes de arrestarlo. El gobierno de Stalin hacía esto a los campesinos de bienes. Era una forma de adueñarse de sus campos y bienes, todo lo que querían. Tantas vidas inocentes perdidas. Entonces, las órdenes fueron dadas a los soldados locales donde ir a arrestarlos esa misma noche. Obviamente, cuando llegaron no había nada fuera de lo costumbre. Los caballos estaban en el establo, la lámpara encendida en la cocina. Parecía como si la familia salió por un momento y que regresarían pronto. Entonces los soldados esperaron a que regresaran. Ahora, lo que es interesante es que se iluminó solo a Iván después de un tiempo. Fue la inmensa sabiduría de Yahuwah. Puso la impresión en él a que tome el vagón y lo amarrase a la vaca en lugar de los caballos caros o al coche. ¿A qué te refieres? Bueno, un vagón llevado por una vaca tiene un diferente sonido que un carruaje llevado por dos caballos. Cuando Iván y su familia pasaron por la ciudad, después que estaba oscuro, ninguno de los soldados salió a investigar. Si lo hubiesen hecho, hubiesen arrestado a Iván ahí mismo. Pero solo oían el vagón que tiraba la vaca a paso lento. Ellos asumieron que eran unos gitanos pasando. Claro. Y a medida que la familia viajaba, la vaca, siendo una lechera, pudo proveer leche para los niños. Iván viajó el verano
siempre guiado por el espíritu de Yahuwah más y más hacia el sur. Finalmente, justo en el borde con China, él fue arrestado. Unos soldados locales lo reclutaron a él y a su familia, junto con otros prisioneros, para que trabajasen en un proyecto. A corto tiempo después, un incendio barrió con todo. Los guardias corrieron, los prisioneros corrieron, Iván y su esposa tomaron sus hijos y corrieron intentando escapar de las llamas. Después estaban tan molestos, habían perdido todo, hasta algunas posesiones que habían puesto en el vagón. Todo perdido. Seguro, después de todo eso, que solo queden con las ropas en sus espaldas y con el invierno encima, estoy seguro que tenían miedo que morirían congelados, sino de hambre primero. Sí. Y justo entonces, justo en su aflijo, pidiéndole al Padre por qué él había permitido que esto pasara. La palabra de Yahuwah vino a ellos que están en la China, habían escapado. Él los guió fuera, donde estarían seguros. Él había utilizado la confusión del incendio para apartarlos de los soldados para que cruzaran la frontera donde estarían seguros. Correcto. Y aún corto después, Yahuwah les guió donde unas otras 40 familias habían sido guiadas allí también, para que puedan unirse con la familia de Iván. Es una historia increíble, como en correspondencia a la oración, Iván fue guiado paso a paso. Mi punto en contar esta historia es para enfatizar, aún otra vez, la importancia de conocer la voz de Yahuwah por sí mismo. Usualmente, cuando Yahuwah habla a las personas, no es una voz audible, es mediante las impresiones en la mente y el corazón. Pero si no has hecho un hábito de escuchar su voz, si no has experimentado esperando por él que te diga lo que tiene que hacer, no vas a estar preparado para cuando las trompetas derramen, las plagas estén cayendo y el mundo esté acabando. George Muller dijo, para aprender fortaleza de fe hay que soportar grandes pruebas, añadiendo que él aprendió su fe estando firme de pie mediante pruebas severas. Absolutamente, porque la fe debe ser probada. Y en los días venideros, cuando veamos todo aporte mundano cortado, si queremos la paciencia de los santos, tenemos que pasar tiempo, ahora, llegar a conocer a Yahuwah por sí mismos. No hay tiempo por demorar. Haga el compromiso para llegar a conocerle. Conocer a Yahuwah es lo que le dará la fe para tener paciencia. Haga un hábito de escuchar su voz. Haga un hábito de confiar en sus promesas. Puede cargar todo su peso en ellas. Y todo quien permanezca fiel a Yahuwah tendrá la experiencia antes del fin. Comparta con nosotros mañana. Aprenda lo que necesita saber para prepararse para los días venideros. Hasta entonces, recuerde, Yahuwah le ama y en él está segura su confianza. Primera Guerra Mundial, Operación Petticoats, donde está la promesa de su venida. Este ha sido el llanto del corazón humano desde el Edén. Una persona debe aferrarse a su fe de que Yahuwah está en control y que todo pasa o no pasa por alguna razón. Podemos retroceder a la historia, valdenses, hasta los cristianos en los 100 y 200 y los 300, quienes soportaron por fe. La paciencia de los santos es su continua fe para soportar y creer con toda su alma que Yahuwah está en control en su vida, porque nuestra vida es todo lo que uno tiene. Una dama de edad dijo que a ella le encantaría ver las trompetas siendo derramadas de una forma que ella pudiera decir, ok, solo quedan 18 meses. Pero la paciencia es simplemente mantener la fe de que todas las cosas sobran juntas para el bien en la vida de cada persona, aunque vean o no que estas cosas comienzan a pasar. Y si tengo que morir antes que ver estas cosas pasar, aún tengo fe que estas cosas pasarán. Las noticias estatales, especialmente las alternativas privadas, todas contienen señales que el fin está cerca. Hombres decapitados en Egipto cantando, y si la voz de ustedes es la última voz cantando alabanzas, la mantenencia de la fe está siendo paciente con la paciencia divina. Frente al odio satánico, ¿podrá su fe sustentar que Yahuwah está en control?
estado sintonizando con Radio WLC. Comparta con individuos dispuestos e interesados en oír y ver por sí mismos los testimonios bíblicos. En la página podrá descargar vídeos, programas de radio, artículos para aquellos que no saben utilizar un computador o no lo tienen. También pueden hacer petición de un conjunto de libros enviados a quien lo pida en cualquier parte del mundo, completamente gratis. Visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Esto es www.orgspanol. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahová solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.